Buenos días, señoras y señores, y muy bienvenidos a este primer seminario colombo-alemán, seminario de Derecho Comparado sobre el derecho civil alemán y colombiano. Un gran placer que hay tantos participantes de Colombia y también de Alemania. Y empezamos hoy con la ponencia de la señora Mariana Taborda Mejía de la Universidad de Antioquia en Medellín. Va a hablar sobre el tema normas conflictuales en el estatuto personal en los ordenamientos jurídicos de Colombia y otros países de América Latina. Muy bienvenida a la señora Taborda. Y por favor a todos los ponentes, el aviso de que respeten la duración máxima de 20 a máximamente 25 minutos. Y entonces tiene la palabra la señora Taborda. Muchas gracias. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan y están viendo la presentación? Sí, todo bien. Perfecto. Bueno, muy buenos días o tardes a todas y todos. De antemano me gustaría agradecer por la invitación que me han hecho a participar en este espacio que considero que es muy enriquecedor y pertinente para nuestro proceso de formación. Gracias también a todas las personas que nos acompañan en este momento y las que van a estar también presentes a lo largo de toda la jornada. Bueno, como ya lo indicó el profe que hizo mi presentación, mi ponencia se titula Normas conflictuales en el estatuto personal en los ordenamientos jurídicos de Colombia y otros países de América Latina. Este es un producto derivado de mi participación en la investigación Conflicto de leyes en materia de personas en el ordenamiento jurídico colombiano, que fue un proyecto dirigido por los docentes María Julia Ochoa y Jonathan Zapata de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Esta investigación se centró específicamente en el estudio de las normas de conflicto de leyes que regulan el estatuto personal individual o el estatuto en estricto sentido, el estatuto personal en estricto sentido que también llaman o denominan, es decir, que hace referencia al Estado y a la capacidad entendidos como atributos de la personalidad jurídica. Sabemos entonces que estos atributos son comunes a las personas naturales o físicas, que también denominan en algunos países, y también a las personas jurídicas o morales. En este caso en particular, me voy a referir únicamente a las personas naturales o físicas, pero los profesores María Julia Ochoa y Jonathan Zapata, como ya lo indiqué, hicieron una investigación y un estudio que también incluye consideraciones alusivas a las personas jurídicas o morales, por si alguna persona está interesada pues como en profundizar en este tema y en tener algún conocimiento de los productos de investigación derivados de este proyecto. Entonces dejo como la indicación de esto. Bien, para el ejercicio académico que yo realicé, hice el estudio y examiné los ordenamientos jurídicos de un total de 17 países y a esos 17 países adiciono entonces el ordenamiento jurídico de Colombia. Estos países son los que vemos enunciados en la diapositiva y que son los siguientes: Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Entonces, digamos que estos 17 países junto con Colombia son los que van a entrar a constituir el objeto de estudio. Para el rastreo normativo se siguió la siguiente metodología. Entonces, en una primera etapa, la idea era identificar y seleccionar las normas de conflicto que estaban presentes en cada uno de estos ordenamientos jurídicos alrededor de la región de América Latina y en particular, como ya lo mencioné, las normas de conflicto de leyes que lo que hacen es entrar a designar el derecho aplicable a una situación de derecho internacional privada
que está directamente relacionado con el estado o con la capacidad de una persona natural o física. En un segundo momento, después de hacer el rastreo de cada una de estas normas de conflicto presentes en los ordenamientos jurídicos, entonces vamos a pasar a examinar cuál es el factor de conexión que se utiliza en esta norma. Y como vamos a ver, generalmente este factor de conexión varía entre el lugar de domicilio, el lugar de residencia de la persona o bien el país de la nacionalidad de la persona. En un tercer momento, entonces, sería pertinente determinar si estas normas son unilaterales o si son bilaterales. Y en este sentido, entonces, también esto nos va a permitir determinar cuál es el grado de flexibilidad de las normas. ¿Qué quiere decir que son unilaterales o bilaterales? Las unilaterales son aquellas que imponen o únicamente permiten la aplicación del derecho del foro, es decir, del propio derecho, del derecho que está conociendo la causa. Y las normas bilaterales son aquellas que, al contrario, no solamente permiten la aplicación del derecho del foro, sino que además contemplan la posibilidad de aplicar un derecho o varios derechos extranjeros. En un último momento, entonces, la idea también es identificar cómo se regula la figura del reenvío e identificar asimismo cuál es la regulación que se le ha dado a otras instituciones del derecho internacional privado, como son el orden público, el fraude a la ley, las normas de policía, la calificación, entre otras. Bueno, las fuentes consultadas para este ejercicio académico fueron específicamente normas de producción interna de cada país. Esto quiere decir que no se tuvieron en cuenta normas provenientes de tratados o convenciones internacionales, sino únicamente aquellas que provienen de la legislación interna de los países. Entonces, puntualmente las fuentes que consulté fueron los códigos de leyes especiales de derecho internacional privado, que como vamos a ver más adelante durante la exposición de los hallazgos, realmente son muy pocos los países alrededor de América Latina que disponen de alguno de estos instrumentos especializados en DIPR. Asimismo, otra de las fuentes que consulté fueron proyectos y anteproyectos de ley de derecho internacional privado o bien proyectos y anteproyectos de reforma al respectivo Código Civil. Hay algunos países, realmente también muy pocos países que conforman el objeto de estudio, cuentan en este momento con un anteproyecto o proyecto, pero igualmente lo considero pertinente. Y por último, la fuente a la que más se acudió, porque es la más común entre los países de la región, son los códigos civiles, que como vamos a ver es la fuente o el insumo principal de las normas de conflicto y en general de las normas de derecho internacional privado que son de producción interna. Bueno, entonces antes de pasar a los hallazgos de la investigación, es importante mencionar de manera general que el derecho internacional privado funciona a través de dos métodos. Entonces, por una parte tenemos el método directo, que se fundamenta en las normas materiales, que son aquellas que dan una solución definitiva y de fondo a una controversia o disputa de derecho internacional privado. Y por otro lado, entonces tenemos un método indirecto, que es aquel que, por otro lado, se fundamenta en las normas de conflicto de leyes o normas de colisión, y son aquellas normas que desde la doctrina se ha dicho que tienen una doble función. Entonces, la primera función es definir el ámbito de eficacia del propio derecho, pero también definir los límites de aplicación de los derechos extranjeros que eventualmente van a ser aplicados por los propios operadores judiciales del país. Obviamente esto teniendo en cuenta los límites de la respectiva soberanía. Y la segunda función, que de hecho es la principal y es a la que más me gustaría hacer alusión, es aquella función de designar o señalar cuál es el derecho que se va a aplicar a una determinada situación de derecho internacional privado. Entonces, estas normas de conflicto es importante tener en cuenta que parten del presupuesto de la existencia de un conflicto de leyes positivo. Es decir, aquellos casos en los que una situación de hecho o una controversia o un litigio está en contacto con dos o más países o dos o más territorios y por tanto entonces ese contacto también se extiende
a dos o más ordenamientos jurídicos que van a resultar potencialmente aplicables a esa misma situación. Por demás, también es pertinente mencionar que las normas de conflicto tienen casi que la misma estructura que cualquier otra norma jurídica convencional, con la particularidad de que el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica están vinculadas por un factor de conexión. El factor de conexión se puede decir que es como ese elemento que va a sujetar un supuesto de hecho internacional a un determinado país o a varios países. Entonces, por el momento basta con indicar que estos factores de conexión pueden hacer alusión a las personas, a las cosas, a los actos. Y como en este caso en particular me refiero al estatuto personal, entonces tiene singular importancia los factores de conexión que se refieren específicamente a las personas y que como ya lo dejé indicado previamente, este factor de conexión puede ser el país de la nacionalidad, el lugar de residencia habitual o el lugar del domicilio de la persona. Bueno, entonces ya entrando propiamente en materia y como para hacer la exposición de los hallazgos de ese rastreo normativo de los ordenamientos jurídicos de Colombia y de los otros 17 países de la región latinoamericana, entonces primero vale la pena hablar como de esas normas presentes en el ordenamiento colombiano. Entonces, la primera conclusión a la que podríamos llegar tras este rastreo es que en Colombia no hay un código o una ley especializada en derecho internacional privado y de hecho puede afirmarse que en nuestro país no hay por el momento, no se advierte un intento de unificación, sistematización y codificación del derecho internacional privado, ya que como me voy a dedicar a exponer, las pocas normas de conflicto presentes en el ordenamiento están dispersas en diferentes instrumentos jurídicos. Además, habría de tenerse en cuenta que en este momento en nuestro ordenamiento hay un número muy limitado e insuficiente de normas de conflicto y de normas de derecho internacional privado de producción interna en general. Entonces, si nos remitimos a las normas actuales en Colombia, encontramos que hay normas de conflicto en los siguientes instrumentos. Tenemos el Código Civil en sus artículos 19, 20 y 21, que va a cobrar singular importancia para la regulación del estatuto personal. También encontramos normas de conflicto en el Código de Comercio en los artículos 869 y 1328, así como en un par de artículos de la Ley 1676 de 2013, que trata sobre garantías mobiliarias, y la Ley 80 de 1993, que es nuestro Estatuto General de Contratación Pública. Entonces, esas son como las normas que actualmente podemos encontrar, o las normas de conflicto que podemos encontrar hoy en el ordenamiento colombiano. Ahora bien, la única norma de conflicto que regula el estado y la capacidad de las personas la encontramos en el artículo 19 del Código Civil. El texto de este artículo es el siguiente. Los colombianos residentes o domiciliados en país extranjero permanecerán sujetos a las disposiciones de este código y demás leyes nacionales que reglan los derechos y obligaciones civiles. Primero, en lo relativo al estado de las personas y su capacidad para efectuar ciertos actos que hayan de tener efecto en alguno de los territorios administrados por el gobierno general. De esta norma de la que acabo de hacer lectura, podemos deducir en primera instancia que sí se hace una regulación expresa y explícita del estado y la capacidad de las personas naturales. Y por otra parte, a pesar de que la redacción es un poco confusa y no contribuye demasiado a una interpretación clara, sí es posible deducir que el factor de conexión que se utiliza en este caso es el de la nacionalidad. Como podemos ver acá, hace alusión a las leyes nacionales y además en el apartado inicial del artículo hace alusión únicamente a los colombianos residentes. Esto quiere decir colombianos residentes o domiciliados en país extranjero. Esto quiere decir que el alcance subjetivo de la norma hace alusión únicamente a personas nacionalizadas en el país y que esta es la condición que se fija para que proceda la aplicación de las mismas normas nacionales. Entonces acá podemos advertir
que no se hace ningún tipo de alusión o consideración a las personas extranjeras, ni mucho menos a personas que tienen un estatus migratorio especial. Entonces, desde aquí podemos visualizar que existe como una deficiencia de la formulación de esta norma tal como se presenta en este momento en el Código Civil colombiano. Además del Código Civil, también hicieron parte del objeto de estudio algunos proyectos que están siendo estudiados para su implementación en Colombia. Entonces, primero tenemos el proyecto de Ley General de Derecho Internacional Privado, que fue elaborado por el profesor José Luis Marín Fuentes y que fue publicado en uno de sus libros en el año 2014. Luego tenemos el proyecto de Código Civil, que ha sido promovido por la Universidad Nacional de Colombia. Fue publicado y socializado en el año 2020. Este proyecto pretende la unificación de la codificación civil con la mercantil. Y a pesar de que no incluye una cápite que hable de manera explícita y exclusiva del derecho internacional privado, sí incluye un capítulo relativo al conflicto de leyes en el espacio. Y ya por último, tenemos como parte del objeto de estudio el proyecto de Ley General de Derecho Internacional Privado, que fue elaborado por el Instituto Antioqueño de Derecho Internacional Privado y ADIP, y fue publicado en el 2022. Este proyecto se fundamentó y utilizó como insumo principal el proyecto al que ya había hecho mención del profesor Marín Fuentes. Entonces, en esta diapositiva podemos visualizar un panorama general de las normas de conflicto que están consignadas en cada uno de estos proyectos y también en el Código Civil. Entonces, vemos que el único proyecto que conserva ese factor de conexión de la nacionalidad es el del profesor Marín Fuentes, que de hecho es el proyecto que es un poco más antiguo, es del Expedition, o bueno, se publicó en el 2014, pero tiene la particularidad o la novedad de que tiene una formulación no ya unilateral como la que se presenta en nuestro Código Civil, sino que su formulación ahora es bilateral. Esto quiere decir que hay una mayor apertura y que por tanto se permite o al menos se piensa en la posibilidad de que haya aplicación de derechos extranjeros. Por otra parte, tenemos los proyectos de IADIP y de la Universidad Nacional, que ya constituyen como una transición a otro factor de conexión, que es el del lugar de domicilio de la persona. Entonces, en esto se va a establecer que el estado y la capacidad de las personas físicas se rige por el derecho del estado de su domicilio. Entonces, como podemos ver acá en este ejemplo que cité, es una norma que es mucho más amplia, es más flexible y por tanto permite o estudia la posibilidad de que se dé la aplicación tanto del propio derecho como de derechos extranjeros. Bueno, ya acá también podemos evidenciar como un panorama más general con una serie de características de ese rastreo normativo de cada uno de los proyectos y Código Civil de Colombia. Acá se puede evidenciar que cada una de esas normas adolece de algunas deficiencias y que esto hace que primero no sean tan efectivas, o sea, que no sean tan útiles al propósito que deberían servir y que además en alguna medida propicien una falta de justicia material y una falta de seguridad jurídica. Entonces, por una parte podemos evidenciar que ninguna de las normas de conflicto consignadas en estos instrumentos cuenta con un factor de conexión alterno, todas cuentan con un solo factor de conexión, pues si es el único factor de conexión que procede. Debemos tener en cuenta que sea cual sea el factor de conexión que se seleccione, ya sea el del domicilio o el de la nacionalidad, cualquiera de estos tiene unas problemáticas que son inherentes o típicas y que bajo ninguna circunstancia existe un factor de conexión que quede eximido de cualquier inconveniente. Entonces, en este punto es importante que nos preguntemos qué sucede cuando hay una pluralidad de domicilios o de nacionalidades, o qué sucede cuando hay una falta de un domicilio conocido o cuando hay un caso de apatridia y por tanto no hay una nacionalidad.
Entonces, ¿qué norma vamos a aplicar? Porque en este caso persistiría el problema ya sea de un conflicto de leyes positivo o un conflicto de leyes negativo. Entonces, ante el inconveniente del conflicto de leyes positivo, es decir, cuando hay una pluralidad de domicilios y de nacionalidades, se presenta como una eventual solución la cláusula de escape de los vínculos más estrechos. Por ejemplo, el proyecto de Marín Fuentes nos ofrece una solución en este sentido, y él lo que dice es que entre todas esas nacionalidades plurales que puede tener una persona, se ha de considerar aquella nacionalidad del Estado con el cual, y de acuerdo a las circunstancias, esta persona tenga los vínculos más estrechos. Y lo mismo pasaría si quisiéramos hacer el mismo ejercicio con el factor de conexión del domicilio. Entonces podríamos afirmar que se aplica a ese domicilio que tiene los vínculos más estrechos con el respectivo supuesto de hecho. Entonces, por ejemplo, en las normas de conflicto consignadas en los proyectos y Código Civil de Colombia, vemos que en su mayoría, con excepción del proyecto de Marín, ninguna tiene ni un factor de conexión alterno o subsidiario, ni una cláusula de escape de vínculos más estrechos que nos ayude a solucionar este problema típico del factor de conexión de la nacionalidad y el domicilio. En lo que tiene que ver con la regulación del reenvío, vemos que tanto en el proyecto de ADIP como en el proyecto de Marín se admite el reenvío de primer y segundo grado. Esto quiere decir que, digamos que el legislador en estos dos proyectos sería un poco más específico al momento de brindar unas directrices y al momento de establecer ciertos límites y condiciones para la aplicación del derecho extranjero, y nos está diciendo de entrada hasta qué punto esa remisión al derecho extranjero se hace a las normas de conflicto o se hace a las normas materiales. Entonces esto es muy pertinente y necesario. Nuestro Código Civil actual no contiene ninguna regulación al respecto sobre el reenvío o sobre otras instituciones de derecho internacional privado, y el proyecto de la UNAL pues tampoco tiene ninguna consideración al respecto. Ya hablando propiamente de las normas de conflicto en los otros 17 países de América Latina que también fueron parte del estudio, se encuentra que realmente son muy pocos los países que cuentan con una ley o un código especializado en derecho internacional privado, y la mayoría son de expedición reciente. Por ejemplo, los de República Dominicana, Panamá y Uruguay son de expedición posterior al 2014, e incluso el de Uruguay es del 2020, con excepción de Venezuela, que sí cuenta con una ley de derecho internacional privado desde 1998. También habría que mencionar aquellos países que a la fecha cuentan con un proyecto de ley o con un proyecto de código de derecho internacional privado, entre los que se encuentran Bolivia, México, Chile y, como ya lo mencioné, por supuesto también Colombia. Y también hay otro sector más pequeño de países cuya fuente principal de normas de DIPR es su Código Civil, pero tienen la particularidad y tienen la novedad y, digamos, la ventaja de que cuentan con un capítulo destinado a esta materia, un capítulo explícito. Estos países son Costa Rica, Perú, Argentina y la ley del organismo judicial de Guatemala. Acá también hago el mismo ejercicio, expongo un panorama general de las normas de conflicto de cada uno de los países de América Latina. Entonces, por una parte tenemos el criterio del factor de conexión que se utiliza, y por otra parte la consideración de si son normas unilaterales o bilaterales. Entonces vemos que en América Latina se siguen dos tendencias. La primera tendencia es aquella de utilizar una norma de conflicto con formulación bilateral que utiliza como factor de conexión el lugar de domicilio. Entonces, estas normas lo que establecen es que al estado y la capacidad de las personas naturales se les aplica el derecho del lugar de domicilio de la persona. Como vemos, es la formulación más común entre los diferentes países de América Latina. Tenemos otra tendencia, digamos, a la que se adhieren un poco menos de la mitad de los países que fueron objeto de estudio, que es aquella que sigue el Código Civil colombiano y es una norma unilateral que utiliza como factor de conexión la nacionalidad.
Y podemos ver también acá en el cuadrito que un sector minoritario de países utilizan el mismo factor de conexión, pero ya para una norma bilateral. Ya únicamente los proyectos de Chile y México utilizan el factor de conexión de la residencia habitual y solamente Costa Rica utiliza el factor de conexión del lugar de ejecución de los actos. Bueno, entonces como vemos, el domicilio es la categoría o el factor de conexión más utilizado, entonces sería pertinente preguntarnos cuál es la definición que hace cada país de esta categoría. La mayoría de países equipara el domicilio a la residencia habitual. Podemos ver que Colombia es uno de esos países. Hay otro sector de países que establece que el domicilio no es simplemente la residencia habitual, sino que también tiene un elemento subjetivo que es el ánimo de permanecer o de ejercer derechos allí. A esta idea se adhieren Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador y Guatemala. Y únicamente Costa Rica y Paraguay consideran que el domicilio se constituye a partir de la sede principal de los negocios o intereses de la persona en cuestión. Algunos de los países que equiparan el domicilio a la residencia habitual lo hace de manera principal, pero también establece varios criterios subsidiarios. Es decir, que siguen la formulación que hay en la Convención Interamericana sobre Domicilio de las Personas Físicas en el Derecho Internacional Privado de 1979, que establece que el domicilio es el lugar de residencia habitual y a falta de este, entonces será el lugar del centro principal de los negocios, y a falta de este, entonces será la simple residencia, y a falta de este, entonces será el lugar donde simplemente se encuentra la persona. Como ya mencioné, hay unos problemas que son inherentes a cada uno de los factores de conexión. Entonces está el problema del domicilio y hay algunos países en particular que pueden llegar a propiciar estos inconvenientes que son inherentes al factor de conexión del domicilio porque permiten de manera expresa y explícita que haya una pluralidad o que una persona tenga varios domicilios al mismo tiempo. Estos países son Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú y Uruguay. Entonces, frente a la posible solución que pueden ofrecer a este problema inherente al domicilio, frente a la falta de domicilio conocido, hay algunos países que establecen que entonces se tendrá en cuenta simplemente la residencia o el lugar donde se encuentre la persona. Entonces, estos países son Argentina, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Paraguay y Uruguay. Y frente al problema de la pluralidad de domicilios, entonces, como ya lo mencioné, hay otro sector de países que incluyen la cláusula de los vínculos más estrechos. Algo similar sucede con los problemas inherentes al factor de conexión de la nacionalidad. Hay unos países que de manera explícita y expresa permiten las múltiples nacionalidades. Son Colombia, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana y Venezuela. Y realmente en este tema alusivo a los problemas de la nacionalidad, las eventuales soluciones que se ofrecen desde los diferentes ordenamientos son mucho más limitadas, son realmente pocas, pues como que los ordenamientos no muestran gran interés en ofrecer una solución al respecto. Entonces podemos evidenciar que el Código Civil de Cuba, en su artículo 12, establece que la capacidad de las personas sin ciudadanía residentes en el país se rige por la misma ley cubana. Entonces lo que hace es como imponer la aplicación del mismo derecho nacional para aquellas personas que están en situación pues como de apatridia o se haría también extensible a aquellas personas que tienen un estatus migratorio especial, pues valdría la pena como también considerar esto. Y ya por la parte de la nacionalidad múltiple o la pluralidad de nacionalidades, únicamente la Constitución Política de Nicaragua hace como alguna consideración al respecto. Y lo único que establece es que en los casos de doble nacionalidad se procede conforme los tratados y el principio de reciprocidad. Entonces podemos ver que tampoco es como que ofrezca una solución de fondo, sino que lo que hace es remitir la problemática a las fuentes de derecho internacional público. Finalmente, frente a la regulación del reenvío, realmente se puede decir que hay una falta generalizada de regulación de esta figura y en general de todas las instituciones de derecho internacional privado, como ya lo mencioné, el orden público, la calificación, el fraude a la ley, entre otros. Realmente lo que predomina y prevalece en la región latinoamericana es una omisión legislativa absoluta.
sobre esta figura del reenvío. Entonces, entre los pocos países que sí la regulan, encontramos que los países que no lo permiten, no permiten pues el reenvío, están Perú, República Dominicana y Uruguay. Entre los países que sí permiten el reenvío tanto de primer como de segundo grado están Argentina, Bolivia, Cuba, México, Panamá, Perú y Venezuela. Y únicamente hay un país que hace una referencia expresa al reenvío ulterior, porque en los demás realmente no queda claro si se permite o no se permite el reenvío ulterior. Únicamente este país es Chile. Ya finalmente para concluir, pues y a modo de recapitulación un poco de todo lo que acabo de exponer, una de las grandes conclusiones a las que llego con este rastreo normativo que hice en América Latina es que en la región prevalece una falta de sistematización, codificación y unificación del derecho internacional privado, y que esto hace necesario que en definitiva el DIPR sea reconocido como una disciplina independiente y con autonomía académica, legislativa y judicial. Además, otra de las grandes conclusiones a las que llego pues a través de este ejercicio académico es que en América Latina se siguen dos tendencias. Por un lado está la tendencia de aquellas normas bilaterales que establecen que el estado y la capacidad de las personas naturales se debe regir por el lugar del domicilio. Y por otra parte está aquella tendencia que afirma, y que de hecho es la que sigue el Código Civil colombiano en vigencia, y es aquella que indica que el estado y la capacidad de estas personas se rige por la nacionalidad y que únicamente impone o permite la aplicación del propio derecho, es decir, de la ley del foro. Por último, sería importante como tener en cuenta algunos elementos que pueden constituir como una regulación o una reglamentación que puede considerarse más adecuada y pertinente. Y estos elementos a tener en cuenta serían los siguientes. Entonces, primero, lo ideal es que sea una norma de conflicto de formulación bilateral y que tenga un mismo punto de conexión al cual se someta o por el cual se rija tanto la capacidad como el estado de las personas naturales. Entonces vemos que puntualmente para los países de América Latina, este factor de conexión que se utilice puede ser el domicilio o la nacionalidad. Asimismo, una regulación más adecuada de la materia debe hacer una consideración expresa sobre la situación de los apátridas, los refugiados, las personas en tránsito y otras personas con un estatus migratorio especial. Y en ese mismo sentido, entonces debe ofrecer soluciones sobre los problemas inherentes a la pluralidad de domicilios y de nacionalidades o a la falta de un domicilio conocido o los casos de apatridia. Entonces sabemos que esto se puede dar a través de cláusulas de escape o factores de conexión alternativos. Y finalmente también es muy importante incluir regulación relativa al reenvío y a las otras instituciones de derecho internacional privado que ya he enunciado anteriormente. Con esto finalizaría mi presentación. Muchas gracias por su atención. Agradezco especialmente a la Asociación Colombo-Alemana de Juristas, a la Universidad de Kiel y a sus representantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Mariana, por esta ponencia muy interesante sobre el tema del derecho privado internacional, un tema muy interesante y más importante en un mundo internacional, internacionalizado y globalizado. ¿Hay de parte de los participantes preguntas en cuanto a la ponencia? Pues entonces yo puedo, em, yo tengo algunas preguntas o algunas, pues una pequeña intervención quizás. En Alemania, ya desde mucho tiempo, el derecho internacional privado se reconoce como una disciplina autónoma del derecho y tenemos clases de derecho privado internacional. Y en la Unión Europea tenemos ya una regulación armonizada en varias áreas de derecho
tenemos las así llamadas regulaciones Roma primera, Roma segunda, que se refieren a los contratos y a las relaciones extracontractuales. Entonces ya tenemos una armonización muy amplia y tengo entendido que en Colombia y en Latinoamérica todos los países todavía tienen sus propias reglas, ¿no? Sí, pues específicamente digamos que se rige más que todo por normas de producción interna, pero también por normas, como ya lo mencioné, provenientes de tratados y convenciones internacionales, pero todavía no se ha logrado lo que ustedes mencionan, que es como esa unificación y sistematización entre los diferentes países, y más teniendo en cuenta pues que se constituye una región y que son países pertenecientes a una misma tradición o familia jurídica. Entonces, digamos que al menos en la región de América Latina todavía no es posible hablar de esa sistematización, sino que cada país tiene sus normas de producción interna y se disponen de algunas normas de origen convencional, pero están sujetas a la suscripción y ratificación de cada uno de los países. Ah, vale, entiendo. Sí, en ese aspecto la Unión Europea ya está más avanzada porque estas regulaciones valen de manera directa en todos los países de la Unión Europea, de los países entre sí, pero en cuanto a países terceros, es decir, países que no son Estados miembros de la Unión Europea, tenemos todavía nuestras reglas autónomas de derecho interno alemán, pero solo para relaciones con países terceros. Y pues otro aspecto que mencionó es la situación de los refugiados. En Colombia hay muchísimos refugiados de Venezuela. Y en cuanto a estos refugiados, mi pregunta es, ¿qué derecho se aplica? Por ejemplo, cuando se trata del reconocimiento de un matrimonio que celebraron en Venezuela o una sucesión que pasó en Venezuela. ¿Qué derecho se aplica? ¿El derecho colombiano o el derecho venezolano cuando las personas están en Colombia como refugiados? Bueno, digamos que esta es la cuestión principal que se plantea a través de las normas de conflicto de leyes, y es que nos permite establecer cuál es el derecho que se va a aplicar. Digamos que esto no hace parte en sentido estricto del objeto de estudio del ejercicio académico que realicé, porque es un poquito, o sea, como que ese tema de los matrimonios y las relaciones de familia hacen parte del estatuto personal en un sentido amplio, y el estado y la capacidad de las personas son o constituyen el estatuto personal en un sentido estricto. Pero entonces ahí lo que habría que hacer es primero establecer cuál es el tribunal o cuál es el operador judicial que va a entrar a dirimir la controversia. Entonces depende del lugar donde se presente, por ejemplo, la demanda o la acción jurídica inicial. Entonces puede ser Colombia. Entonces el operador judicial colombiano lo que va a hacer es revisar o examinar las normas de conflicto existentes en el país y determinar cuáles son los factores de conexión que utiliza. Entonces, por lo general, y realmente no tengo como conocimiento específico de cuál es la regulación actual en Venezuela, pero por lo general las normas de conflicto sobre matrimonio, divorcio y relaciones de familia en general establecen que todas estas situaciones o controversias se rigen por el lugar del domicilio conyugal, es decir, donde se esté establecida la pareja. Entonces sería más bien como cuestión de examinar cuál es el factor de conexión que utiliza el ordenamiento jurídico en cuestión donde se está conociendo la controversia. Ah, vale, entiendo. Muchísimas gracias otra vez por esta ponencia muy interesante y espero mucho que siga en sus investigaciones sobre este área de derecho que me parece muy importante en un mundo más y más globalizado, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ah, ¿no hay otra pregunta? ¿Otra pregunta? ¿Puedo? ¿Se escucha? Sí. ¿O tengo que ir hasta? Muy fuerte. ¿O tienes acá?
Tengo una pregunta y es con respecto a los proyectos que mencionaste, los 4 proyectos. Sí, señor. Es una simple, digamos, casualidad de que en los 4 proyectos solamente se incluye un factor de conexión y no hay un, digamos que un factor alterno, o por qué es, digamos que en esos 4 proyectos eso, digamos que es repetitivo o digamos que es una particularidad de esos 4 proyectos. Pues esta es una de las críticas que yo hago y es una de las deficiencias que yo creo que se presentan no solamente en las normas de conflicto en Colombia, sino en general en las normas de conflicto alrededor de América Latina, y es que pues nada más hay un factor de conexión. Entonces esto no es necesariamente problemático porque, como vemos, pues es lo más normal y es la manera en que se ha venido rigiendo. Pero entonces, para una posterior regulación de la materia y una regulación que pensemos que sea más completa, más eficaz, más justa en términos materiales y que propicie una mayor seguridad jurídica, entonces vale la pena preguntarnos entonces qué tan conveniente es utilizar varios factores de conexión en una misma norma de conflicto. ¿Por qué? Porque eventualmente podemos pensar que ese único factor de conexión puede no funcionar, que es el caso cuando se presenta una pluralidad de domicilios. Entonces la norma te dice, tienes que aplicar la norma del lugar del domicilio de la persona, pero la persona resulta que tiene 4 domicilios. Entonces ahí subsiste el problema. Entonces ahí no me va a servir que la norma simplemente me esté indicando eh, el domicilio. Una manera de menguar esa problemática sería entonces incluir otro factor de conexión, que puede ser el factor de la residencia habitual o cualquier otro factor en el que uno pudiera pensar que tal vez sea efectivo para dar solución a esa situación. Entonces, sí, pues es como lo normal que solamente se contemple un solo factor de conexión, pero también, y hago la invitación a pensarnos qué tan conveniente o inconveniente sería que una futura regulación de la materia incluya normas con varios factores de conexión, tal vez uno principal y otro subsidiario, por si acaso es necesario acudir a ellos. Muchas gracias. Muchas gracias otra vez también por esta respuesta.